Bienvenidos a Neuroeduca. Hoy entenderemos cómo el desarrollo del cerebro humano a lo largo de la historia ha facilitado su progresiva especialización para conseguir una eficaz adaptación al entorno. Por lo dicho, el desarrollo es como una espiral de creciente complejidad, con una amplia capacidad para solucionar problemas de mayor dificultad. Este hecho hace necesaria la existencia de un sistema de gestión, supervisión y control de conducta. Varios estudios han llegado a enfatizar la participación que tiene el lóbulo frontal en la realización de tareas mentales de alto nivel, lo que nos da pie para entender un mecanismo de regulación cognitiva que facilite la resolución de un modo eficiente, llegando así a las funciones ejecutivas. Para entender mejor con nosotras se encuentran las neuropsicólogas Mónica Ceballos e Isabel Bello. Adelante. Doctora Mónica, ¿qué son exactamente las funciones ejecutivas? Gracias por la invitación, es un placer estar aquí para hablar de un tema tan relevante para la salud mental y cognitiva. Bueno, son un conjunto de habilidades cognitivas que nos permiten dirigir nuestra conducta de forma intencional. Incluyen la planificación, la toma de decisiones, la inhibición de respuestas impulsivas, la memoria de trabajo, la organización y flexibilidad cognitiva. Estas funciones se ubican en el lóbulo frontal y sin ellas seríamos incapaces de adaptarnos a nuevas situaciones o de controlar nuestras emociones. Qué pena, compañerita, interrumpir, pero doctora, quisiera que nos comentaras cuál es el rol de la corteza orbitofrontal. Excelente pregunta. La corteza orbitofrontal es una parte del lóbulo frontal que se encuentra justo encima de los ojos, por eso el nombre orbitofrontal. Y su función principal es el regular el comportamiento social, controlar las emociones, la impulsividad y ayudarnos a tomar decisiones basadas en consecuencias emocionales. También es la que nos permite leer las reglas sociales, sentir vergüenza o culpa y actuar de manera apropiada en sociedad. Cuando hay una lesión en esta zona, hablamos del síndrome orbitofrontal o también conocido como síndrome pseudopsicopático. ¿Por qué? Porque la persona empieza a comportarse de una forma que recuerda a los rasgos de un psicópata, desinhibida, impulsiva, con poca empatía y con comportamientos inadecuados. Por ejemplo, imagina una persona que de repente empieza a decir groserías en público, a tocar a los demás sin permiso, a hacer chistes sexuales o agresivos sin filtro y todo esto sin notar que está incomodando a los demás. También puede gastar todo su dinero sin pensar en el futuro, consumir drogas e involucrarse en relaciones sexuales riesgosas. Su comportamiento parece fuera de lugar, como si hubiese perdido el freno interno que todos usamos para actuar con sentido común. Cabe resaltar que uno de los grandes problemas de esta lesión es que el paciente no se da cuenta de que está actuando mal. Su capacidad para evaluar el impacto social o moral de sus actos está alterada. Pueden parecer eufóricos, hacer bromas todo el tiempo o reaccionar con rabia si se les llama la atención. No sienten culpa ni vergüenza y suelen justificar su conducta o restarle importancia. A nivel emocional, se observa una disregulación emocional muy fuerte. El paciente puede pasar de estar alegre a explotar en ira, sin motivo claro. No toleran la frustración y sus reacciones son exageradas. También puede haber hipersexualidad, es decir, un aumento descontrolado del deseo sexual y conductas sexuales, inapropiadas incluso en contextos públicos. Este síndrome lo vemos en casos de traumatismos frontales, especialmente cuando hay un golpe en la parte delantera de la cabeza, como en accidentes de tránsito. También pueden aparecer en tumores orbitofrontales en el contexto de demencias frontotemporales, como la enfermedad de Pick, y en personas con adicciones crónicas, sobre todo el alcohol y cocaína que dan en esta región. Sin embargo, puede confundirse con trastornos psiquiátricos fácilmente. Muchas veces esos pacientes son mal diagnosticados con trastornos de la personalidad antisocial o trastornos del control de impulsos, cuando en realidad el origen es neurológico y no psiquiátrico. Qué interesante, doctora. ¿Y será posible que nos podrías dar un ejemplo o explicarnos un caso? Uno de los casos más famosos en la historia de la neuropsicología es el de Phineas Gage, un joven trabajador ferroviario que en 1848 sobrevivió a un terrible accidente. Una barra de hierro atravesó su cráneo, lesionando principalmente su corteza orbitofrontal. Antes del accidente, Gage era un responsable, amable y organizado. Después se volvió impulsivo, grosero e incapaz de planear. Su personalidad cambió por completo. Fue el primer caso documentado que relacionó una lesión frontal con alteraciones severas en la conducta social y emocional.
Un caso que incluso más de 175 años después sigue siendo un pilar en la comprensión de las funciones ejecutivas y su vulnerabilidad. Doctora, ha sido una explicación clarísima. Entonces, ¿podríamos decir que esta región es como el juez interno que modera nuestra conducta? Exactamente, la corteza orbitofrontal actúa como juez interno y emocional, que nos dice cuándo detenernos, cuándo algo está mal o cuándo es mejor callar. Cuando se daña ese juez, se silencia y la persona actúa sin filtro, sin conciencia del impacto de sus acciones. Gracias, doctora Mónica. Ahora, doctora Isabel, ¿nos podrías hablar en qué consiste y cuál es la función de la corteza dorsolateral? La corteza dorsolateral está situada en la zona rostral externa del lóbulo frontal, exactamente en áreas 9 y 46 de Brodmann, que están implicadas en las funciones como memoria de trabajo, organización temporal del comportamiento, razonamiento, formación de conceptos y generación de acciones voluntarias. Entonces juega un papel importante en cuanto a la integración sensorial y la formación de la memoria, la regulación de la función y la acción intelectual y la acción de engañar y mentir. Qué interesante, doctora, pero ¿cómo podemos identificar fallas de la corteza dorsolateral? La sintomatología es en la incapacidad para generar nuevas hipótesis, dificultad para la resolución de problemas complejos, la pérdida de flexibilidad mental, la disminución de la fluidez verbal, la pérdida de estrategias para realizar nuevos aprendizajes, las deficiencias para iniciar la programación motora, dificultad para realizar actividades motoras alternantes. Entonces, estos signos nos llevan a dificultades en la inhibición de respuesta, el cual traerá consigo problemas con el afecto, el juicio social, la memoria ejecutiva y pensamiento abstracto e intencionalidad. Entre las patologías están el trastorno de atención, que consiste en la incapacidad para mantener la atención de manera sostenida en la realización de una tarea determinada, sobre todo cuando ésta es de mayor complejidad o duración. Está la dificultad para utilizar la memoria de trabajo, siendo incapaces de mantener activa la mente en dos o más eventos de modo simultáneo. Asimismo está la pérdida de flexibilidad mental, rigidez de respuesta y falla en la elasticidad para resolver nuevos problemas. Y por último está la pérdida de inteligencia, es decir, la incapacidad para adquirir nuevos conocimientos. Doctora Isabel, pasemos ahora a la tercera región del lóbulo frontal. ¿Qué queremos destacar? La corteza ventromedial, ¿qué rol cumple en nuestra vida diaria? Claro que sí. Bueno, la zona ventromedial de la corteza prefrontal está situada en las áreas 10, 11, 12 y 47 de Brodmann. Es la única área prefrontal que posee densas conexiones recíprocas con la amígdala, una estructura relacionada de forma consistente con el aprendizaje emocional, la modulación emocional de la memoria y el reconocimiento de expresiones emocionales. Es la única área prefrontal que envía un número significativo de aferencias a los centros visiomotores del hipotálamo, lo que le permite controlar la expresión automática de las emociones. La corteza ventromedial prefrontal es fundamental para nuestra motivación, la toma de decisiones basada en emociones, la empatía y la conexión emocional con los demás. También influye en la valoración emocional de nuestras experiencias. Nos ayuda a elegir entre varias opciones tomando en cuenta cómo nos sentimos, cómo podrían sentirse los demás y qué consecuencias personales puede tener cada elección. Claro, un ejemplo de ello es, podemos imaginar a alguien que antes era muy activo, responsable en su trabajo, que disfrutaba de actividades con su familia, y después de una lesión en la corteza ventromedial, esa persona ya no se levanta por sí misma, no inicia tareas, no muestra emoción al ver sus hijos, ni reacciona cuando se le da una buena o mala noticia. No se ríe, no llora, no actúa con interés ni preocupación. Muchas gracias, doctora. Es impresionante cómo el daño en una zona tan específica del cerebro puede cambiar completamente la forma en que una persona se comporta. Gracias a ustedes por hablar de estos síndromes. Es vital para evitar malentendidos, estigmas y diagnósticos erróneos. Recordemos, no todo cambio de personalidad es psicológico, muchas veces es neurológico. Doctoras, nuevamente muchísimas gracias por ayudarnos a entender cómo el cerebro afecta directamente nuestro comportamiento diario.